Hola, estamos aquí de nuevo en el podcast Viviendo en la Frontera. Soy Mayalen, la enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, y hoy os vamos a hablar de cómo aprender a respirar bajo las aguas. Viviendo en la Frontera, un podcast para visibilizar los cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Hola de nuevo, comenzamos este podcast con un poema de Carol Bialog. Construí mi casa junto al mar, no sobre la playa, claro está, no sobre la arena movediza, y la hice de piedra, una casa recia, junto a un mar recio, y llegamos a conocernos bien, el mar y yo. Buenos vecinos, aunque no habláramos mucho. Nos encontrábamos en largos silencios, respetuosos, guardando las distancias, pero mirando nuestros mutuos pensamientos. A través de la franja de arena como barrera. Siempre la franja de arena como barrera. Siempre la arena por medio. Pero un buen día, y aún no sé cómo ocurrió, el mar vino hasta mí, sin avisar, sin permitirme siquiera darle la bienvenida. No de manera violenta y repentina, sino deslizándose por la arena. Y no como riada de agua, sino como chorro de sangre. Lentamente, pero sin dejar de fluir, como una herida abierta. Y pensé en huir, y en ahogarme, y en morir. Pero mientras yo pensaba, el mar siguió trepando hasta alcanzar mi puerta. Y supe que no habría huida, ni muerte, ni ahogamiento. Que cuando el mar viene a llamarte, él y tú dejáis de ser buenos vecinos, corteses, educados y distantes vecinos. Y cambias tu casa por un castillo de coral, y aprendes a respirar bajo las aguas. Ay, compañeras, y qué difícil respirar bajo las aguas. Se encuentran conmigo en este podcast dos médicas de cuidados paliativos domiciliarios de San Juan de Dios de Santurtzi, Ángels y Machalen, bienvenidas, y Miriam, la enfermera de domicilios. Chicas, y yo me pregunto, Machalen, te pregunto a ti, ¿puede una persona con una enfermedad avanzada e incurable recibir esos cuidados en casa? Sí, claro. Hoy en día, afortunadamente, sí. Siempre y cuando cuenten con un equipo especializado en cuidados paliativos como el que tenemos en el hospital, ¿no? Porque yo creo que podemos hacer prácticamente todas las cosas que necesitan estos enfermos, las mismas que haríamos en una unidad de paliativos hospitalaria. Y además, bueno, pues intentamos hacerlo de forma sencilla. Es decir, las personas que acompañan a estos enfermos a veces están un poco asustadas por lo que van a tener que hacer, pero siempre son técnicas muy fáciles, que no hace falta ser ni sanitario ni especialista en nada para poder cuidar bien en casa, si tienes al equipo detrás, ¿no? Y de hecho me estoy acordando también, pues, por ejemplo, de una paciente, ¿verdad, Miriam, que atendimos, una chica joven, que, bueno, pues tenía 30 años y la cuidadora principal era su madre, que era una mujer mayor, Margarita. Esta mujer, la cuidadora principal, no sabía leer ni escribir. Y, sin embargo, ideamos un sistema de colores para que pudiera administrarle la medicación y controlar bien todos los síntomas de una forma fácil y lo hizo fenomenal hasta el final. Bueno, recuerdo que te recorriste diferentes clínicas de Bilbao cuando ya en vez de medicación había que administrar medicación por otra vía, utilizando jeringas. Cogiste jeringas de diferentes colores, de diferentes clínicas. ¿De diferentes colores? Y ella asociaba la morfina al color a la verde y... Ajá. Y fue... Lo identificamos así, pues para que ya fuera sencillo, porque utilizamos muchas veces cuando ya los enfermos no pueden tragar o les cuesta más, una vía que no es una vía venosa, que asusta mucho y hay que tener mucho cuidado, sino que es una vía subcutánea que va debajo de la piel, que es un plastiquito y que los cuidadores, la familia no tiene que utilizar agujas ni nada, sino simplemente quitar un tapón y meter la medicación. Vaya ingenio. Miran, ¿y cómo en estos hogares, en estos domicilios, cómo se acogen las familias? Antes de responder esa pregunta, Mayalen, me gustaría anticiparme diciendo ¿qué sienten cuando el médico de atención primaria les propone que un equipo de cuidados paliativos les visite en casa? Uh-huh. Porque vemos que de entrada a veces lo reciben como con miedo, porque asocian cuidados paliativos a cuidados al final de la vida. Uh-huh. Pero en la primera visita, cuando nos conocen y les explicamos que somos un equipo de control de síntomas, un equipo de cuidados de vida, uh-huh, pues se sienten muy aliviados. Además nos suelen decir, el médico, el especialista, nos ha dicho que no hay nada que hacer por la enfermedad, y cuando les decimos que para nosotras siempre hay algo que hacer,
por la persona enferma y por su calidad de vida, se sienten tan tranquilos y tan agradecidos al saber que no vamos a abandonarles y que vamos a acompañarles en el proceso. De hecho, suelen referirse al equipo como sus ángeles de la guarda, los ángeles sin alas, los ángeles de Charlie, cuando Julio, compañero médico, estaba en el equipo de domicilios. Y hay que decir en voz alta que son muy emotivas todas las muestras de agradecimiento que las familias nos hacen llegar cuando fallece el familiar, los detalles que nos dejan en el hospital, acompañados siempre de una nota, los mensajes en el móvil, las cartas de agradecimiento escritas a mano que nos envían al hospital. Recuerdo, Ángeles, hace no más de 2 semanas, sí, una carta muy especial que al hilo de lo que está diciendo Miriam, ¿no? Al final acaba de explicar cómo se sienten las familias y los pacientes que atendemos, pero cómo nos sentimos nosotros como profesionales. Pues si tenemos que elegir algo, es agradecidos, yo creo, ¿no? El agradecimiento es mutuo y salimos siempre ganando. Hace menos de 2 semanas habíamos atendido, y nos pasa habitualmente, no digo 2 semanas, pero probablemente esta semana han llegado más, pero esta la remarco, pues como muchas veces pasa, ¿no? Que agradecimiento siempre tenemos, pero el mismo día que esa familia se despidió de su ser querido, después de pues hacer la despedida, pasaron por el hospital, entraron en el servicio de atención al paciente, que la gente está acostumbrada a entrar a quejas muchas veces o sugerencias. Y en ese momento, allí se sentaron, sabemos cómo fue porque luego nos la hicieron llegar, se sentaron los 3 familiares que estaban a escribir y redactar ese agradecimiento, ¿no? Sorprende mucho que en un momento tan difícil haya ese momento para nosotros. Si no somos, pues sí, somos muy importantes en ese camino. Así es, muy importante. Sí. ¿Qué atención se da en domicilio? ¿Cuál es la atención que se da? ¿Desde cuándo está la unidad de cuidados paliativos domiciliarios en marcha? Bueno, lo primero que tiene que hacer es que nosotros podamos llegar a los pacientes, y para eso nos los tienen que derivar, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos llegan a través o del boca a boca, porque pues la gente al final pues siempre conoces a alguien que ha estado en esa situación, ¿no? Nos los derivan también los médicos de familia, que son súper importantes en la labor que hacemos en nuestro equipo, cuando identifican que hay un paciente que vamos a poder ayudarle y trabajar conjuntamente con ellos, y nos los mandan ellos, o también especialistas, bien desde medicina interna, especialistas hospitalarios, oncología, radioterapeutas, cualquiera que detecte. Lo importante es que detecten esa necesidad y sobre todo esa posibilidad de que podamos ayudarles, ¿no? Que es al final nuestro objetivo. Entonces, bueno, ¿desde cuándo? Pues este equipo empezó en el año 2003 con solo un médico y un enfermero, el hermano Matías de San Juan de Dios, y con Julio como médico. Y luego, bueno, pues afortunadamente fuimos ampliando. Al principio la atención era solamente sanitaria, pero luego ya, pues, bueno, vamos mejorando hacia una atención integral, que es lo que queremos, es decir, cubrir todas las necesidades que puedan tener estos pacientes con estas enfermedades incurables, ¿no? Diferentes profesionales, ¿no? Claro, y entonces ahora, pues ya, bueno, en el equipo, pues además de los sanitarios, pues están psicólogos, están trabajadores sociales, hay atención espiritual. Intentamos un poco cubrir todas las necesidades. Muy bien. En relación a lo que acabáis de explicar, Miriam, ¿qué importancia tiene la familia, el entorno, los cuidadores, ¿no? Tanto los familiares como los externos en una atención domiciliaria? Esta pregunta es muy importante, Mayalen. La familia es primordial. Sin la familia, sin los cuidadores, no podríamos hacer este trabajo. No existiría este equipo. Empoderamos muchísimo el valor de los cuidadores principales dentro de la familia, de los amigos que están al pie del cañón. Ángel suele hacer referencia a ellos como la familia de amigos, claro, que los hay. Claro. Y los cuidadores externos que a veces la familia contrata también para apoyar en los cuidados. Pensad que cuando un paciente está ingresado en un hospital, en la unidad de cuidados paliativos, recibe atención las 24 horas por parte del equipo. Pero cuando un paciente está en su casa y cuando la enfermedad, sobre todo, ha progresado, también necesita cuidados las 24 horas. ¿Y quién es el equipo en casa? La familia y los cuidadores. Siempre les decimos, ¿verdad?, que nos sumamos al gran equipo que hay en casa para hacer un equipazo mayor, si cabe, ¿no? Y no hay visita en la que no les digamos, o sea, podría estar mejor en ningún hospital. Esto nos recuerda a una unidad de cuidados intensivos de confort. Tenéis un máster en enfermería, les decimos a los cuidadores. Hemos llevado el título a enmarcar. Claro. Sin vosotros no podríamos. Y hay algo así muy
que la familia agradece mucho, la médico antes de irnos siempre redacta los cambios en el tratamiento, los redactamos, los explicamos, los repasamos, pero claro, si en el hospital algo va mal, tocan el timbre. ¿Y qué pasa en casa? ¿Qué pasa en casa? Pues que Ángel, sobre todo, bueno, Machar en todas siempre decimos, tenemos plan B y plan C y hasta la Z, ¿no? Claro. Es decir, si esto va mal, plan B, redactado plan C, y eso les da muchísima tranquilidad. Y hay que decir en voz alta que a diario somos observadoras privilegiadas de lo que una familia es capaz de hacer por su familiar enfermo para cumplir sus deseos. Machalen, seguro que te acuerdas de aquel gallego de Portugalete, lo que su familia fue capaz de hacer en el día a día y más allá. Cuéntanos. Hombre, pues hay muchas personas que les da vida salir a la calle y cada vez están, peor físicamente, y hay mucha gente que vive en casa sin ascensor. Entonces, pues la familia, los amigos y, lógicamente, la enfermedad, pues cuando va avanzando, pues te va limitando ciertas cosas. Y bueno, este hombre además vivía en una casa sin ascensor, que hay muchos sitios que no tienen ascensor, y la verdad es que la familia, los amigos se volcaron en idear, en buscar cómo podían bajarle las escaleras con la silla de ruedas, se buscaron medios técnicos para que pudiera seguir saliendo al bar. De hecho, acuérdate, Miriam, que nos invitaba a tomar el aperitivo, o sea, al final hacíamos visitas en la cafetería. ¿No compraron al final, por ejemplo, una silla de oruga? Sí, bueno, no sé si compraron o alquilaron. Un tanque, eso es para bajar. Porque hay muchos recursos y y hay que saber buscarlos, y también ayudamos a esas cosas, ¿no? El equipo de las trabajadoras sociales y todo, a cómo buscar cosas que les faciliten la vida. Y luego además le llevaron que algo que nos encanta de nuestros pacientes es que vayan de veraneo y que vayan de vacaciones, nos chifla. Entonces, pues también alquilaron una furgoneta porque no disponían de furgoneta donde les entrara la silla de ruedas, y luego nos iban mandando fotos y todo. Nosotros les preparamos un kit de viaje con toda la medicación que pueden necesitar para todos los imprevistos que se nos pueda ocurrir. Como el neceser de viaje, pues el kit de viaje, pues ¿no? El kit de viaje de paliativos se lo llevan, y luego, por supuesto, los teléfonos, incluso teléfonos de contacto de compañeros de la zona a la que van, por si acaso necesitaran. Claro. O sea, y eso la verdad es que iban por todas partes de España, ¿verdad, Ángels? Sí, así es. Vamos del norte al sur. Ella ya ha contado la historia que he vivido compartido con Miriam del gallego, y nosotras tenemos una historia muy bonita de nuestro granaíno, ¿verdad? Todas las historias son únicas, pero esta la recordamos porque su nieto vivía en Brasil, ¿no? Y vino expresamente porque él pedía volver a su pueblo natal, el último, no sabía si iba a ser el último, pero parecía que iba a ser el último. A sus orígenes. Sí. Y su hija, gran cuidadora también, pues lo montaron todo para que viniera. Fueron los tres, alquilaron un cochazo, porque no podía ser un coche sencillo, el viaje tenía que ser cómodo. Claro. El mejor coche que encontraron, por eso os digo, es que lo dan todo. Fueron al sur, no sé, aparte de hacer su recorrido por el pueblo natal, él había hecho la mili en San Fernando y también tenía ilusión de ir a la base naval. A la base naval. San Fernando, y no contentos con eso, ya como tenían todavía energía, pues vamos a hacer un recorrido también por el sur, vamos a hacer ruta por España de vuelta. Aguantó, increíble, fue increíble cómo aguantó aquel viaje. Tenía los teléfonos, pasaron cosas por el camino que íbamos solucionando al teléfono con ese kit de supervivencia. Pero hay que contar algo. ¿Qué pasó cuando volvió? ¿Qué volvió a nuestra zona? Bueno, hubo una llamada como, tenéis que venir, como se ha puesto malísimo, de urgencia. Ya. Pues al día siguiente de volver de vacaciones, ¿verdad? La urgencia era que estaba deseando, en su tablet, fotografió cada momento que ¿enseñaron las fotos? Sí, cada momento. Y desde el coche todas las señales de cada ciudad por la que pasaba, y su ilusión por compartirla con nosotras era urgente, y ahí fuimos corriendo. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que en una de estas nuestras estábamos ahí, lo primero es lo primero. La urgencia era enseñarnos las fotos, y ahí estábamos, pero yo luego llegaba a un punto en que digo, pues voy a ponerme a revisar un poco cómo está todo, porque habían pasado muchas cosas. Como buena médico. No, hay que hacer todo, en todas las partes. Y ahí me puse, intenté explorar, tenía un problema en la tripa, intenté ponerme a explorar esa tripa, y de repente me giro a buscar el fonendoscopio, lo de auscultar. Voy a ello, y cuando iba a poner el artilugio en la tripa, noté en medio algo que no me dejaba, y era la tablet, porque Miriam había olvidado todo y se había puesto encima a ver las fotos
Y yo dije, aquí sobra. Ya Esta está, ¿no? exploración sobra. Y le dije en voz alta. Hoy Miriam se ha dejado a la enfermera en el coche. Y fue la primera de algunas otras. La más primera que de muchas. me ha dejado Y no fue la primera. Bueno, y al hilo de esto estoy recordando también de importancia no solo de familiares o amigos, sino también lo que habíamos dicho al principio de cuidadores externos, Ya. ¿no? Sí. De un caso... Cada día más habituales, ¿verdad? Sí, tuvimos un caso del señor Juan. Correcto, sí. Que, bueno, era un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica, Sí, ajá. era un paciente oncológico y que, bueno, pues cada vez, lógicamente, la enfermedad avanzaba, iba quedándose, pues, primero parapléjico. Nos había dicho desde el principio que en el momento que no pudiera mover las manos, él era un hombre que había hecho toda su casa, todas las conexiones de electricidad, Manitas. súper manitas, que en el momento que no pudiera mover sus manos, que él no quería seguir viviendo. Entre medias de, bueno, lo que íbamos ahí intentando ayudarle encima, el pobre se murió su mujer de forma inesperada y entonces, bueno, pues no quería vivir. Hubo que buscarle un cuidador de urgencia, que se buscó a través del voluntariado del hospital y bueno, y de repente este hombre empezó a querer vivir, a querer seguir adelante y vivió mucho más y además la razón nos la dijo él. El cuidador pues era un chico extranjero que acababa de llegar y nos decía pues que es que si me muero se queda sin trabajo. Ya. Y entonces conectó tanto con él que dijo voy a seguir viviendo solo por él. Y luego nos acordamos cuando salió la película Qué Intocable bonito. y dijimos, pues esto es nuestro Juan, que la historia era anterior. O sea, que es verdad que... Vale, habéis hablado son que la importantes. familia y el entorno es algo primordial, ¿no? Para dar una atención domiciliaria, pero ¿y cuando vosotras no estáis, esas tardes, esos festivos, esas noches, o cuando algo se complica? Ángels, ¿cómo...? Pues mira, nosotros en la primera visita siempre dejamos una hoja con teléfonos, nuestros teléfonos de contacto. Les recordamos que somos un equipo que nos coordinamos con atención primaria y siempre hay abajo un teléfono. Tenemos la suerte en Euskadi de tener el Consejo Sanitario y hay un teléfono específico que ya les salta la alarma de paliativo y lo dejamos y ahí tienen atención 24 horas al teléfono. ¿Qué ocurre? Cuando llaman, un profesional les dice enfermero o enfermera, les recoge la necesidad. Si puede solucionar por teléfono, perfecto. Si no, envía al médico de urgencias. Y si llegado el momento no se puede encontrar los síntomas bien en casa, no hay que estar ahí, no pasa nada. Se remite al hospital de referencia y luego ya se soluciona y se sigue el proceso. Pero no podemos estar en casa si lo está pasando mal o el paciente o la familia. Eso no pasa nada. Vale, y hablando de tiempo, ¿no? Esos festivos, esas complicaciones, ¿no? Cuando no estáis trabajando vosotras, ¿cuánto tiempo puede estar una persona, un paciente, en vuestra unidad? El tiempo que necesite. Es que siempre que hablamos del proceso de final de vida, pensamos en horas, en días, ¿no? Hombre, hay veces que son horas, que llegamos justo al final, lo cual no nos gusta porque no podemos hacer bien nuestro trabajo, pero bueno, es el momento en el que se nos avisa o en el que conocemos al paciente e intentamos, bueno, pues hacer ese final lo mejor posible, ¿no? Pero hay pacientes que están años en nuestro programa, años. Oye, O sea, quiero aprovechar sí, para hacer un llamamiento, que seguro que estás de acuerdo conmigo, a todos los médicos de atención primaria para que identifiquen de forma temprana a los pacientes con necesidades paliativas. Claro. Hay que no haya anticipar miedo, la ¿verdad? mirada Sobre todo hay paliativa. miedo. Claro, efectivamente. Pero es que eso nos va a permitir acompañarles en la vida. En la vida. Los pacientes, como decía Machalen, están con nosotros meses, incluso años, hacen una vida prácticamente normal, hacen vida familiar, hacen vida social, hacen deporte, viajan, van a sus pueblos, van de vacaciones, también van a las consultas médicas, a sus tratamientos de quimio y de radio. Claro. ¿Ves? Sí. Y En el programa de atención domiciliaria tenemos ejemplos de, y cuando digo años voy a ponerlo en números, y en ejemplos, o sea, no sé, por poner uno, o sea, nuestra paciente más veterana, sí, que sigue con nosotros, y podría decir su nombre porque tenemos su permiso y además quiero hablar de ella, queremos hablar de ella. Izaskun es una chica con un cáncer de mama, desde el diagnóstico, cáncer de mama metastásico. Vaya. Lleva con nosotros 5 años y 5 años y pico ya. Y bueno, se hace una atención integral, está acompañándola a la psicóloga del equipo ESTI, va a sus consultas de oncología, evidentemente, continúa con atención primaria, nosotros seguimos pues cuando nos necesita también, y ella junto a otras mujeres con cáncer de mama metastásico han creado una asociación, ¿verdad, Miriam? Sí, la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico.
Izaskun siempre nos dice, ¿no? Gracias por llegar a mi vida y por quedaros. Pero creo que las que les damos las gracias somos nosotros, porque nos están dando tanto, nos han invitado a las muchísimas iniciativas que tienen desde la asociación para dar visibilidad a la enfermedad y para conseguir fondos para investigar, de las que hemos sido partícipes, desde una marcha solidaria, conciertos, concurso de cortos, y la más bonita que tenemos que contar, ¿verdad? Sí. Nos retaron hace pocos años a hacer un baile en equipo, porque desde el programa del hormiguero les prometieron que tendrían el minuto de gloria, es decir, que la presidenta de la asociación podría, en el minuto de máxima audiencia, dar visibilidad a las chicas. Y entonces, bueno, pues si recibían más de no sé cuántos miles de vídeos de ese baile con el que se abre el programa, y entonces le rotaron a familias, grupos de amigos, equipos de trabajo, y entonces, bueno, fue un regalo para nosotros. Además era en plena pandemia. Y fue divertido. Fue muy divertido. Nos costó, también. Algunas nos costó más. Tuvimos que hacer bastantes ensayos, incluso en las rellenos de los domicilios, en las paradas, yo con Miriam repasaba coreografía. Porque no tenemos el ascensor por el COVID. Pero antes de salir, intentábamos, no todas, pero intentábamos convocarnos, el equipo de domicilios, los que podíamos de planta, en el salón de actos, 10 minutos a bailar. Fue una terapia, o sea que cuando nos dio las gracias dijimos, no, gracias a ti por meternos en esta aventura. Sí. Y tengo que decir algo, ¿por qué la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico? Porque se conoce mucho la Asociación del Cáncer de Mama y es muy importante, pero en el cáncer de mama se cura. El cáncer de mama metastásico lo que se intenta es ganar años de vida. Y cuanta más investigación, más podremos tener años de vida. Ese es su lema, de calidad. ¿No? Más investigación, más vida. Sí. Como bien decís, en cuidados paliativos acompañamos en la vida, ¿verdad? Pero en el proceso de final de vida, ¿no? Llega al final. ¿Cómo suelen ser la sedación estos últimos momentos en domicilios? Bueno, yo hablaría además de cómo es el proceso, ¿no? De decir, en el final, cuando estamos acompañando a alguien, decir que se puede hacer tanto en casa como en la unidad de cuidados paliativos, que no es mejor ni peor, lo vuelvo a decir, creo que ya lo hemos dicho en algún momento, y es importante saberlo, y hay situaciones de todo tipo. Todo lo que se hace en la unidad, incluida la sedación paliativa, se puede hacer en las casas. Pero hay que tener en cuenta que igual han estado acompañando a su familiar 1 año, 2 meses, y ese instante final no quieren que ocurra en el domicilio, y eso está muy bien, no pasa nada. Acompañamos también esa decisión, y además lo organizamos. Es una decisión también que se puede cambiar en el último momento, aunque intentamos organizarlo todo para que sea de la forma más tranquila. Hay familias que dicen, sí, yo quiero cuidar en casa, y pacientes que dicen, yo quiero fallecer en casa, y llegado el final, por lo que sea, se agobian y dicen, oye, bueno, pues mira, casi que preferimos ir a la unidad. Pues bueno, hablamos con la unidad y se intenta gestionar y que fallezcan en la unidad y al revés. O sea, hay gente que está en la unidad y quiere morir. Me a su imagino casa. también que cuando decís que llevan tantos años, 2 o 3 años con vosotras en la unidad, también habrá ingresos, ¿verdad? Efectivamente. Claro. Ingresar no es ingresar para el final, para morir. Hay muchos motivos por los cuales decidimos entre todos organizar ese ingreso, ¿no? Un control de síntomas complejo. Pero mira, me viene a la cabeza una paciente, nuestra Ceci, que el día que la conocimos, vivía sola, aunque tenía familia, dijo, el día que yo no me valga por mí misma, no quiero hacer una carga, ese día querré ingresar. Claro. Pues ingresó en 2-3 ocasiones, estabas en el hospital. Y ella se estabilizaba y decía, y volvía. He recuperado autonomía, quiero volver a casa. Es más, ¿cómo volvió a casa? ¿Quién hacía el alta? ¿Quién decidía? Ella. Y además me voy a ir ahora a la tarde o me voy a ir a la mañana. Muy bien, fenomenal. Me viene mejor, ¿no? Me viene mejor, sí. La poníamos a punto, era como entrar en el garaje a punto y a casa. Y al final es una mujer que siempre, ¿no?, había dicho que quería fallecer en la unidad. Pues, sin embargo, al final cambió de idea y decidió fallecer en su casa. Todo fluyó. Y la familia estuvo a su lado y nosotros también y el equipo acompañó. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias, compañeras, por este ratillo de tertulia. Y así acabamos el podcast.